¿Sabes qué? El pensamiento positivo no funciona. Esa es una afirmación fuerte para empezar. Fuerte. Pero es que la idea es mucho más radical de lo que suena. O sea, no es que la gente no le eche ganas. No, no va por ahí. Para nada. Es que el sistema en sí, el método, está diseñado para fallar. Creo que todo el mundo ha estado ahí, ¿no? Totalmente. Frente al espejo repitiendo, todo va a estar bien, soy capaz, y por dentro hay como una vocecita que te dice, claro que no. Sí. Bueno, pues hoy vamos a analizar por qué esa vocecita, según una fuente que tenemos, es quizá la pista más honesta de todas. Es que esa idea choca de frente con toda una industria, ¿no crees? O sea, hay bibliotecas enteras sobre autoayuda, coaches, aplicaciones. Todo. Todo se basa en la premisa de que podemos y que debemos reprogramar la mente para ser felices. Es casi una religión moderna. Totalmente. Y justo por eso vamos a clavarnos en unos fragmentos de un texto que me pareció fascinante. Se llama Texto Pegado. Y explora esto, la imposibilidad del pensamiento positivo. La misión de hoy es entender su argumento, que el fracaso de estas técnicas no es un error de la persona. O sea, no es tu culpa. Exacto, sino una falla de fábrica en la estructura misma de nuestro yo, del pensamiento. Y eso nos lleva a la pregunta del millón que plantea el autor. Si no es un problema de esforzarse más o de la técnica correcta, entonces ¿cuál es la razón de fondo? ¿Por qué estas estrategias nos dejan igual o a veces hasta peor? Pues según este análisis, empezamos con el diagnóstico equivocado. ¿A qué te refieres? Damos por hecho que el sufrimiento, la ansiedad, son problemas que hay que quitar. El texto dice que la mente moderna vive como en un eterno modo reparación. Siempre hay algo que arreglar. Siempre. Exacto. Y fíjate, ahí está la primera gran idea que lo cambia todo. El escrito lo pone así, casi textual. El ser humano cree que el sufrimiento es un problema a resolver, Ajá. cuando en realidad es un movimiento interno a comprender. Solo con esa frase ya te saca del juego. Te dice, oye, no estás descompuesta. Claro, no necesitas arreglarte. Exacto. Quizás solo necesitas entender qué está pasando. Y es ese, digamos, el primer paso para salir del laberinto. A ver, vamos a desmenuzar esto porque suena bien, pero puede ser muy abstracto. El primer concepto fuerte que maneja es la dualidad. Sí. Explica que la mente, para funcionar, necesita comparar. A fuerzas. O sea, no puede concebir alto sin la idea de bajo. No entiende la luz sin la oscuridad. Exacto. Es su sistema operativo base, no es un bug ni un error. Para que el pensamiento pueda etiquetar algo, necesita su contrario, como un punto de referencia. No hay de otra. Y para explicarlo, usa una analogía que se me hizo brutalmente clara. Dice que intentar quedarse con lo positivo sin lo negativo es como intentar tener una moneda de un solo lado. Es que es una imposibilidad lógica. No se puede. No se puede. Justo. Y si aceptas esa premisa, toda la industria del pensamiento positivo se cae en un segundo. Porque te das cuenta de algo que es casi como una broma cósmica. Que en el momento exacto en que te esfuerzas por pensar positivo, estás, de hecho, reforzando la idea de lo negativo. O sea, para poder decir, quiero paz, tienes que estar muy consciente del conflicto que quieres evitar. Claro. No escapas de la guerra, la haces más real al nombrarla y al luchar contra ella. Y lo más loco de todo es que no es tu culpa. No es que lo estés haciendo mal. Es que la herramienta, el pensamiento, así funciona. El texto es tajante en esto, dice. Mientras existe el pensamiento, existirá la dualidad. Ok. Y mientras exista la dualidad, existirá el conflicto. Por eso, cualquier solución que venga del pensamiento, como las afirmaciones, está condenada a operar en esa misma lógica de conflicto. No puede salirse de ahí. Ok, eso ya es un golpe fuerte, pero aquí es donde la cosa se pone todavía más retorcida, porque el texto mete una pregunta que casi nadie se hace. A ver, ¿y quién diablos decidió qué es positivo y qué es negativo? ese es el punto clave. Porque todos caminamos por la vida asumiendo que tener éxito, ser feliz. Ser productiva. Exacto. Son metas obvias, universales, como si vinieran grabadas en nuestro ADN. Pero el argumento aquí es que no, que esos valores no los elegimos nosotros de un menú. Son ideas que absorbimos del aire. De los papás, de la escuela. De las películas, de Instagram.
El texto las llama narrativas ajenas que el yo se apropia y defiende como si fueran suyas. Lo que quiere decir que nuestra definición de positivo es completamente arbitraria, es cultural. Totalmente. Lo que hoy se ve como éxito, chance tener 1 millón de seguidores, hace 50 años hubiera sido una ridiculez. Claro. Y lo que en una cultura es respeto, en otra es una ofensa. O sea, no hay nada sólido ahí. Espera, entonces, si junto esas dos ideas, esto lleva a una paradoja que es para que te explote la cabeza. Dila porque es demoledora. A ver si entendí bien. La misma mente que define lo positivo de forma arbitraria. Ok. La mente se receta a sí misma pensar positivo para corregir el malestar que ella misma creó. ¿Es así? Es exactamente así. Es un círculo perfecto y cerrado de autoengaño. La mente es el legislador, el policía y el prisionero. Todo al mismo tiempo. ¡Wow! Pone una regla absurda, se castiga por no cumplirla y luego se ofrece un curso para aprender a cumplirla. Es una locura. Y el autor lo remata con una frase que es un knockout. La de, el pensamiento positivo es el yo intentando salvarse del yo. Usando las mismas herramientas que lo crearon. Esa. Es que es como querer salir de un hoyo cavando más profundo. O como decías, apagar un incendio con gasolina. La herramienta es el problema. Y esa imagen del incendio me gusta, porque describe perfecto lo que viene después, el desgaste, la lucha interna que parece no tener fin. Sí. Que es el siguiente punto que analiza el texto, esa batalla imposible del yo contra sí mismo. Sí, lo describe muy bien. Es esa sensación que todos conocemos cuando te dices, ok, a partir de hoy voy a ser más optimista. ¿Qué pasa en ese momento? Se crea una guerra civil en tu cabeza. Exacto. De repente ya no eres una persona. Ahora hay dos. Está el yo gerente, que da las órdenes. Piensa bonito. Eso. Y está el yo empleado, que se supone que debe obedecer y que, por supuesto, se rebela. Y en esa fricción entre el que controla y el que es controlado, se nos va toda la energía. Toda. Es que es una lucha que no se puede ganar, porque es un espejismo. El pensamiento no puede supervisarse a sí mismo. Es como querer que tu ojo se vea a sí mismo sin un espejo. Imposible. Es imposible. El texto lo llama pensamiento reaccionando contra pensamiento. Es un remolino que no te lleva a ninguna parte, solo te cansa. Y el resultado es obvio. Frustración, culpa, tensión. Deberías ser más positiva. ¿Por qué no puedo? Y el texto dice algo que ya sabemos por experiencia. Mientras más intentas controlar un pensamiento, Más fuerte se vuelve. más fuerte. Es el clásico no pienses en un elefante rosa. ¿En qué estás pensando? En un elefante rosa, claro. Y es aquí donde el autor va directo a la yugular de todas las técnicas de autoayuda. El capítulo se llama, de hecho, La imposibilidad de la reprogramación. Ok, pero aquí tengo una duda. Una objeción que seguro mucha gente tiene. Millones de personas juran que la meditación, las afirmaciones, la terapia, les cambiaron la vida. Claro. Este texto dice que todos ellos se equivocan o que es un alivio superficial. Qué buena pregunta. Y el texto es muy sutil ahí, ¿eh? No dice que se equivocan. Dice que están atendiendo el síntoma, no la enfermedad, y desglosa los ejemplos. A ver. La respiración profunda. Claro que funciona. Calma tu sistema nervioso, baja el ritmo cardíaco. Pero disuelve la estructura mental que te puso ansioso en primer lugar, ¿no? No. Es como tomarte una pastilla para el dolor de cabeza que te dio por deshidratación. Te quita el dolor, sí, pero sigues deshidratado. Entiendo. Es un parche. ¿Y las afirmaciones? Soy abundante, soy exitosa. Son como un analgésico emocional. Te dan un subidón momentáneo, te sientes bien por unos minutos, pero la estructura de la dualidad, Éxito, fracaso. abundancia, carencia, sigue intacta por debajo. En cuanto dejas de repetir la frase, la sensación de carencia vuelve, a veces con más fuerza. Y la idea de reformular los pensamientos, que es súper común en terapia. Cambiar un soy un fracaso por un cometí un error, pero aprendo. El texto dice que eso es como cambiar los muebles de lugar dentro de la misma cárcel. ¡Ouch! Sí, reorganizas el contenido, lo haces ver más bonito, pero no cuestionas las paredes de la habitación. Sigues operando bajo la creencia de que hay pensamientos buenos y malos y que tu trabajo es cambiar los malos por los buenos. La lucha sigue. O sea que todas estas técnicas, sin quererlo,
refuerzan la idea de que hay algo malo en nosotras que necesita ser corregido. Y esa idea Es la raíz del sufrimiento. es la raíz del sufrimiento. Exactamente. Y por eso llega a su conclusión más radical, la más difícil de aceptar. El intento de controlar el pensamiento es pensamiento. No puedes salirte. No puedes usar al pensamiento para ir más allá de sí mismo. Y remata con la frase que lo define todo. No hay salida a través del pensamiento, porque el pensamiento es el laberinto. Wow, cualquier cosa que hagas dentro de él, cualquier técnica, solo te mueve de un pasillo a otro, pero sigues dentro. Ok, entonces, ¿y la ciencia? La neurociencia nos muestra los escáneres cerebrales y nos dice, mira, cuando meditas, esta parte del cerebro se ilumina. Eso parece muy real, muy físico. ¿Cómo responde el texto a eso? Y lo aborda directamente, no le saca, pero le pone un límite muy claro. Dice que la neurociencia es increíblemente útil para describir el mapa, pero no el territorio. ¿Cómo? O sea, puede mostrarnos con precisión qué áreas del cerebro se activan o qué hormonas se liberan cuando sentimos estrés o calma. Describe el qué a nivel físico. Puede decirnos cuando respiras así, tu amígdala se calma, cosas que se pueden medir. Correcto. Describe los efectos, los mecanismos biológicos. Pero y este es el pero gigante. No puede explicar la estructura que origina la experiencia en primer lugar. Ah, La neurociencia no puede meter un electrodo y responder. ¿Qué es el yo? ¿De dónde viene esa sensación de ser alguien separado? ¿Por qué sufrimos? ya veo. O sea, describe los correlatos físicos de la experiencia, pero no puede explicar el origen de la experiencia misma. Justo. Es como analizar la química de una lágrima, pero sin poder explicar qué es la tristeza. Diste en el clavo. Por eso el texto concluye que su aporte es valioso para manejar síntomas, un alivio temporal, pero es insuficiente si lo que se busca es una transformación de raíz. No puede tocar la causa. De acuerdo. Entonces, si el pensamiento es el laberinto, las técnicas son solo pasillos y la ciencia solo describe las paredes. Nos quedamos atrapados. ¿El texto propone alguna salida o es solo un diagnóstico súper desolador? Sí propone una, pero es tan simple que a la mente le cuesta aceptarla. ¿Por qué? Porque no es una técnica, no es algo que tengas que hacer, es un cambio total de enfoque. La transformación, dice, no viene de modificar, controlar o arreglar nada. Sino de... De ver, simplemente ver el mecanismo en acción, con una curiosidad honesta. Observar, sin juzgar, sin el objetivo de cambiarlo. Cómo surge un pensamiento de la nada, cómo la mente lo etiqueta bueno o malo. ¿Y cómo nace esa tensión? Exacto, cómo de esa tensión nace la sensación de un yo que tiene que resolver algo, y cómo ese yo empieza su lucha interna. O sea, ser como una espectadora de tu propio show mental sin intentar dirigirlo. Es una observación sin agenda, sin esa urgencia de «tengo que arreglar esto». Y la afirmación del texto es que, cuando el mecanismo se ve con esa claridad, pierde su poder sobre ti. ¿Por qué? Porque el pensamiento deja de ser mi problema personal, y se revela como lo que es, un proceso impersonal, como la digestión. El conflicto se disuelve no porque lo soluciones, sino porque te das cuenta de que el problema era una ilusión. Y eso lleva a una idea de libertad muy distinta a la que nos venden. Totalmente. La frase con la que cierra esa sección es: la libertad real no es pensar mejor, es dejar de confundirse con el pensador. Uf. La libertad no es tener la mente llena de pensamientos bonitos, es darte cuenta de que tú no eres esos pensamientos, ni los bonitos ni los feos. Entonces, si tuviéramos que resumir el argumento central de todo este análisis sería que el pensamiento positivo está condenado al fracaso porque se basa en una ilusión. Sí, la ilusión de que el pensamiento puede curarse a sí mismo. Exacto. Es una estrategia circular que el yo inventa para mantenerse ocupado y no enfrentar la verdad de su propia naturaleza conflictiva. De hecho, el texto usa una última metáfora para redondear toda la idea. ¿Cuál es? Dice que la mente intentando solucionarse a sí misma es como querer iluminar un cuarto oscuro con una linterna que proyecta su propia sombra. ¡Wow! El propio acto de iluminar con pensamientos positivos es lo que garantiza que la sombra de los negativos siempre esté ahí. ¡Qué buena imagen! Y eso nos deja con la cita final, la que se te queda dando vueltas en la cabeza. Sí, es de esas ideas no para aplicar, sino para dejar que resuene y ver qué pasa. El texto concluye con esto. A ver. Pensar positivo es intentar iluminar un laberinto que no se puede iluminar,
solo se puede ver que es un laberinto.